Los huracanes, inundaciones, sismos y otros fenómenos naturales que han golpeado a nuestro país en los últimos años han puesto al descubierto el gran desafío que tenemos como sociedad en cuanto a la prevención de desastres. ¿Qué medidas podemos adoptar para evitar que estos eventos de la naturaleza se conviertan en una tragedia? ¿Existe la información suficiente de cómo actuar antes, durante y después de un fenómeno natural? ¿Cómo podemos evitar la pérdida de vidas? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablemos del reto que tenemos en cuanto a la prevención de desastres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan. La verdad es que este debería de ser como programa obligatorio en escuelas. Es más, se acaba uno de casar, le dan su video. y es que vamos a tratar un tema crucial. Es el de cómo prevenir desastres. Esto es todo un reto y además cada zona tiene su pues específica problemática, su peligro. Nuestros amigos del norte del país pues saben qué hacer hasta en una nevada. Aquí, si acaso hemos visto hielo en el Nevado de Toluca, ¿no? En la Marquesa. Pero ¿qué tal acá con los temblores? Es decir, tenemos que estar listos y además en familia y en oficina saber exactamente qué hacer en caso de un desastre natural. Y si nos quedamos sin teléfono, ¿y dónde nos vemos? ¿O cuál es el punto de reunión? ¿Qué tengo que sacar de mi casa corriendo si veo que ya se está inundando? Todo eso y más hoy aquí en Diálogos en Confianza. Así que avísenle rápido a las amistades, a la familia. Y ya sabe que si está a punto de salir nos puede ver también por el Facebook Live. ¿O no, mi querida Sandra? Sí, Fer, mira, hicimos hace ratito un breve video anunciando el tema y se llenó de saluditos. Gracias por todos los emojis que nos mandan. Empecemos por los saludos. Los saludos y por muchos comentarios que dicen que qué bueno este tema. Por ejemplo, Lulusa dice, me encanta este programa, me deja mucho conocimiento. Gracias por continuar día a día con esta labor de crecimiento mutuo. Qué lindo mensaje para arrancar. Y bueno, esperamos todas sus dudas y sus comentarios en el tema del día de hoy, de prevención de desastres. Y si tienen alguna sugerencia en su zona, en la región en la que ustedes se encuentran, que hayan tomado en cuenta alguna medida y la quieran compartir con otras personas, es bien importante que nos lo hagan saber y aquí lo vamos a leer. Y aprovecho también para saludar, ya saludando una vez saludada a la gente de las redes sociales, al público aquí en el estudio, muy buenos días y bienvenidos. Gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá para compartirnos sus historias y también sus inquietudes. Muchas gracias. Gracias también a nuestras traductoras en el lenguaje de señas mexicana, a Istiel Caneda, gracias, y a Fabiola Ruiz. Oigan, pero este dato de Senapred, de que desde el 2000 en México ha padecido por lo menos 300 fenómenos naturales de considerar, híjole, son un montón. ¿Estaremos de veras todos preparados o solo unos cuantos? Bueno, ¿qué les parece que vamos a ver el Atlas Nacional de Riesgos? ¿Usted sabe qué es un Atlas Nacional de Riesgos o el local? Vamos, el de su ciudad. Vamos a ver esto. El Atlas Nacional de Riesgos es una herramienta que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil y que está elaborado para que cualquier persona, cualquier funcionario público de cualquier nivel, pueda encontrar información sobre los principales fenómenos que pudieran impactar en el territorio nacional. No solamente sobre los fenómenos, sino también por sus posibles consecuencias. El Atlas Nacional de Riesgo también incluye información que tomamos de diversas fuentes, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Sismológico Nacional, y todo lo integramos en una plataforma geográfica que a través de mapas permite que la población en general esté preparada y sepa qué hacer ante un evento. Los principales fenómenos que impactan en el territorio nacional son los sismos, los ciclones tropicales, las lluvias intensas. Tenemos
de la parte de los fenómenos naturales, pues un gran núcleo de elementos. Sin embargo, también en el país tenemos elementos de los riesgos que son químicos, causados por el hombre y que también hay que estar permanentemente monitoreando. En el Atlas Nacional de Riesgos nosotros tenemos una gran cantidad de información, alrededor de 5,000 capas. Todas son públicas, todas pueden ser visualizadas a través de la dirección www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx. Una vez que uno entra al portal, uno puede ver sin tener que hacer muchos clics en la computadora, por ejemplo, cómo se encuentra el volcán Popocatépetl, si tenemos un ciclón tropical, cuáles son los posibles estados que pudiera impactar y los últimos sismos que han acontecido en el territorio nacional, así como la actividad volcánica. Si uno baja un poco más en el portal, puede encontrar información a nivel de los municipios y poder ver ahí, por ejemplo, a través de un semáforo, el nivel que tendría cualquier municipio de la Sierra de Guerrero en un color rojo, amarillo o verde. Y la población, a partir de estos elementos, puede conocer los fenómenos el nivel de fenómenos que tiene, cuáles son los fenómenos, y de ahí también el Atlas Nacional de Riesgo tiene algunas recomendaciones sobre qué hacer. El Atlas es público, pueden entrar a través de la dirección www.atlasnacionalderriesgos.gov.mx y ahí también hay un correo para cualquier duda que tengan o comentario al respecto. ¿Qué tal? Y muchos ni sabíamos de su existencia, ¿verdad? Pero es que esto va a llevar a otra de mis preguntas. Ahorita primero déjenme presentarles a nuestro panel. El doctor Carlos Miguel Valdés González, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Gracias. El ingeniero Luis Eduardo Pérez Ortiz Cancino, miembro honorífico del Colegio Mexicano de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Muchas gracias. Hola, Fernanda. Ingeniero. Corina Velázquez Ríos, coordinadora de Tecnoayuda 19S y directora de la Asociación Latinoamericana en Cibercivismo AC. Roberto Cedillo, asesor del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Y es que, ¿verdad? Si se vive a diario discriminación, imagínate en medio de un desastre, ¿eh? ¿Quién recibe ayuda y quién no? A ver, mi pregunta directa, pues imagínense que no sabemos que existe un atlas de riesgos. ¿De verdad la población estamos preparados para un desastre natural o más o menos o realmente no? Conocemos algunos fenómenos, claramente los sismos, los huracanes, porque son recurrentes. Los sismos habían tardado 32 años hasta el año pasado, pero los huracanes, las inundaciones, las lluvias que son estacionarios comienzan a mediados de mayo y se van hasta noviembre. Esos son recurrentes, pero a veces no los vemos como fenómenos que son capaces de producir un desastre. El desastre no lo producen estos fenómenos, lo producen cuando afectan a la población. Un gran sismo en una zona completamente despoblada pasa desapercibido. Entonces no es el tamaño del sismo, sino quién vive ahí, el grado de afectación que puede tener. Y esto entonces lo que debemos de reconocer es los que vivimos, por ejemplo, en la zona centro y sur del país, que estamos sujetos a eventos sísmicos de vez en cuando. Y no permitir que se nos olvide, ¿no? Claro. Porque estamos a punto de pasar un año de los sismos del 2017 y serían ahora 33 años de los sismos del 85 y queremos olvidarlo, ¿no? Está en nuestra naturaleza también esos episodios dejarlos de lado, pero eventualmente volverán a ocurrir porque estos son fenómenos comunes y naturales, es normal y es común que tiemble. Lo que no debe ser normal ni común es que se conviertan en desastres. Entonces, ¿cómo mantener este tema de una manera frecuente y rutinaria? Pues te lo agradecemos porque a través de un programa como este otra vez sensibilizamos a la gente y quisiéramos que no fuera solo cerca de los meses o el mes de septiembre, sino todos los años pueden ocurrir, todos los meses pueden ocurrir sismos. También otros fenómenos, hemos tocado los principales, pero ya hay tornados, hay eventos a los que les llamamos, estos son de origen natural, sismos y volcanes, por ejemplo, pero hay los antrópicos, en donde interviene la mano del ser humano.
y estos serían los químicos, toxicológicos, ¿Qué tal? aún en concentraciones masivas. Somos un país con una población muy importante, más de 125 millones de habitantes. Cuando vamos a un concierto debemos de tener ciertas reglas y normas de seguridad. Fíjense, hasta para irnos a divertir. Hasta para irnos Lo que a pasa es que, divertir. ¿saben qué? Yo creo que el chiste no está en olvidar, sino nada más no guardarlo en el pánico, sino en la Así es, experiencia. así es. Y acordarme exactamente qué funcionó y qué no funcionó, ¿verdad? correcto. Ahorita le seguimos Claro que sí. platicando, ¿le parece bien? Y ¿qué necesitamos saber para mitigar los efectos de un fenómeno natural? ¿Qué sería como así el ABC para guardarlo en esa experiencia y estar preparado y no en el aterrarme y quedarme paralizado? Bueno, hay tres cosas. Un saludo a todos mis compañeros del panel, qué gusto verlos, Carlos. Son tres elementos los que tenemos que comprender para saber el nivel de riesgo en el que estamos. En primer lugar, cuáles son las manifestaciones de la naturaleza que pueden generar peligro en nuestro entorno. Es decir, si tiembla, si hay nevadas, si hay viento. Y para eso el Atlas Nacional de Riesgo, que desde el año 2009 es público y está en Internet. A ver, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, si es público, cualquiera de nosotros es de a pie público, lo podemos ver. Es correcto. Por ejemplo, para saber dónde no construir, aunque me estén prometiendo bajarme la luna y las estrellas. Si es una zona de deslaves, qué locura, ¿no? O dónde comprar, o dónde llevar a nuestros hijos a la escuela. Exacto. Entonces, decidir es la esencia de la gestión de riesgos, tomar decisiones. Y para ello hay que comprender primero el lugar en el que nos encontramos y cuáles son las manifestaciones de la naturaleza y, como bien apuntaba Carlos, las manifestaciones de la actividad humana que pueden generarnos peligro. El segundo elemento es identificar cuáles son las cosas que se pueden dañar y el valor que tienen esas cosas. Ah, qué caray. Es decir, Ajá. no todo se cuida igual. Claro. Entonces tenemos que identificar qué es lo que nunca estaríamos dispuestos a perder. Nuestras vidas, nuestra familia, nuestros bienes, qué es lo que nunca estaríamos dispuestos a perder. Y en tercer lugar, tratar de comprender qué capacidades le faltan a esas cosas que nosotros amamos, que son estratégicas o que tienen un valor económico muy alto, qué características o qué capacidades les faltan para resistir. Es decir, si son o no vulnerables estas cosas, estas personas. Pensemos al agua, al fuego, a que queden El viento. destruidas. O sea, Es correcto. eso es lo que tenemos que irle midiendo. Y eso es comprender el riesgo. Comprender el riesgo es qué peligros Qué hay, interesante. qué cosas hay que tengan un valor para mí y que nunca estaría dispuesto a perder porque son muy importantes, estratégicas, porque las amo o porque tienen un valor económico muy alto. Y finalmente, qué capacidades le faltan a mis hijos, por ejemplo, para comprender qué hacer en un sismo, a mi casa para resistir el viento de un huracán o a Bueno, mi hasta un actividad incendio, productiva, ¿no? Que o a un como dices incendio. tú, puede ya estar ahí involucrada la mano del hombre, pero que viene siendo un desastre. Y eso es comprender el riesgo, Fernando. Wow. Oigan, ¿y la desigualdad vulnera más a las personas? Porque pues habrá quien tenga hasta búnker, ¿no? Por si nos cae el apocalipsis zombie, ¿no? Como dijeran las películas. Pero pues hay quienes no y que están además en lugares todavía más peligrosos, sus viviendas son muy endebles, ¿no? Justamente en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación lo que hemos notado es que incluso en contextos de desastre, las desigualdades que ya existían en la sociedad se exacerban. Claro. Por ejemplo, en cuestiones como las que mencionaba Luis Eduardo sobre prever riesgos o asegurar tus bienes de manera que si viene un desastre, pues no tengas tantas pérdidas, pues para ciertas personas y perfiles sociodemográficos es más difícil. Allegarte de información acerca de qué es lo que puedes hacer o tienes que hacer durante un desastre natural también es difícil para ciertas personas y no necesariamente es por algo intencionado, sino que es un punto ciego de la política pública en general, que usualmente tendemos a diseñar políticas de prevención o de atención a todo tipo de fenómenos sin pensar en la diversidad. Entonces hay grupos, por ejemplo, en contexto de desastres, como las personas con discapacidad, las personas que hablan lengua indígena, que tienen mayor dificultad para enterarse de la información relevante, Claro. para tomar las precauciones Para necesarias. decir, lo mandamos por internet o Exacto. incluso por televisión. Bueno, y esta zona que ni luz tenía. Sí, claro. O si tienes televisión pero no hablas español, Exacto, o tienes ¿cómo una les discapacidad advertimos, auditiva, no? que fue algo que vimos, por ejemplo, en los sismos de septiembre Una pasado. discapacidad auditiva y Claro. no tenemos la
contraparte, Claro. para informarles. Entonces, en efecto, los desastres, por ejemplo, tienden a exacerbar, a menos de que tomemos las precauciones necesarias desde las políticas públicas, las desigualdades que ya existían en la Y sociedad. pues ahora que andan arreglando las 1,300 bocinas, ¿no? Que aquí, por lo menos en la capital, no funcionan, pues que se haga algo, ¿no? Para cualquier discapacidad Sí, auditiva. claro. Oye, y la tecnología nos va ayudando. ¿Cómo ha ido mejorando esta situación conforme la tecnología avanza? Sí, bueno, con el sismo pasado lo que encontramos es que a pesar de que existe mucha tecnología, en las imágenes que vimos en televisión y en medios fue de gente ayudando a personas a quitar piedras con picos y palas. A mano, ¿eh? Sin embargo, igual que hace 30 años cuando fue el Exacto. sismo pasado. Tal vez más organizaditos cuando pasó el primer caos de que había demasiada información. Exactamente. Sin embargo, se siente uno frustrado cuando ve que hay tanta tecnología y no se usa en el momento de atención o de rescate. Por ejemplo, en los derrumbes del sismo, pues hubo ayuda de parte de los perros guía Claro. que estuvieron encontrando gente, encontraron 5 o 6 personas. Pero si nosotros hubiéramos usado herramientas que ya existen en centros de investigación, por ejemplo, los de CONACYT, que incluso se utilizan para otras cosas y que puedan reutilizarse, por ejemplo, encontramos que hay herramientas de minería que sirven para identificar si hay agua o cierto tipo de piedras abajo de los terrenos. Si esta tecnología se usara en un derrumbe para identificar si hay vida abajo, Hubiera servido. Hubiera servido para rescatar 20, 30 personas más. Entonces, sí está, digamos, Híjole. subutilizado todo el recurso de la infraestructura de investigación que ha hecho el gobierno. ¿Qué pidió que se utilizara? Que no conocemos estos avances, que ellos no tenían cómo implementarlos. Digamos que lo que encontramos es que hace falta actualizar los protocolos de atención en protección civil. En el sismo pasado, muchos fuimos a donar tecnología para que se usara. Sin embargo, los soldados o las autoridades que estaban en el lugar nos reportaron que no podían usarlo porque no tenían indicaciones de las autoridades para usarlo. Faltaba un memorándum. O que faltaba capacitación. Ahorita regresamos. Nada más para que le midamos a qué desinformados y qué incomunicados estamos como sociedad. Ahorita venimos. ¿Sabes qué hacer en caso de sismo? Al escuchar la alarma, mantén la calma. Si te es posible, desaloja el lugar donde te encuentres o resguárdate en zonas de seguridad, lejos de ventanas, libreros y lámparas. Dale una mano a los adultos mayores, mujeres embarazadas o con bebés y a niños. Aplica las 3 leyes. No corro, no grito, no empujo. El sistema de protección civil de la Ciudad de México es uno de los más robustos del mundo. Es el más robusto del país, pero es uno de los más robustos en el mundo. Ni siquiera es porque la ciudad así lo haya pensado, es la cantidad de riesgos que tiene la ciudad por la ubicación en la que nos encontramos, por la historia de la propia ciudad, de que era un lago, pues nos da cuenta de que debemos de ser un sistema lo suficientemente hábil, útil para la población. Entonces, el sistema se ha venido robusteciendo a partir del 86, que es cuando realmente nace el concepto de protección civil en el país, y a partir de ahí ha venido en evolución. También hemos, como Ciudad de México, avanzado en los sistemas de alertamiento temprano, y en esta ocasión van a sonar los altavoces de las cámaras de seguridad como otro mecanismo de alertamiento. Hemos avanzado en los procedimientos, en los reglamentos de construcción. No tenemos las mismas condiciones del 85, tenemos mejores condiciones sobre los inmuebles. Hemos avanzado en eso, seguiremos avanzando como una ciudad que es punta de lanza en estos mecanismos y así lo vamos a seguir consolidando. Ese es el objetivo de la protección civil, no hay otro. Educar, preparar, hacer cultura en la población, que la población se organice y obviamente nosotros ser el vínculo con las emergencias y atender estas emergencias, pero la prioridad siempre va a ser tener una población mucho mejor preparada. Y fíjense ustedes que esto de protección civil en nuestro país no existía durante el temblor del 85. O sea, todavía no se conocía ni se acuñaba
ni había quien tomara las riendas y pusiera orden o revisara medidas de seguridad en tu edificio, en tu trabajo. Y, tendrías que explicarnos de veras qué es esto de la cultura de la protección civil, por favor. Y si ya se incluye en algún libro de texto gratuito, digo, para que se vaya dando una embarradita. Bueno, la cultura de protección civil, regresando un poquito al enfoque que platicábamos de qué hay que saber, consiste en desarrollar capacidades, es decir, incrementar las capacidades. Platicaban hace unos segundos de las personas que tienen otras capacidades o que tienen capacidades limitadas. Si no pueden escuchar la alerta, pues tenemos que desarrollar la capacidad para que la vean. En el caso de una vivienda, si la resistencia o la forma en la que la construimos no nos da la tranquilidad, porque a veces construimos nosotros mismos, la autoconstrucción es algo muy generalizado en nuestro país, si no nos da la tranquilidad, entonces hay que revisar con un ingeniero o un arquitecto y en su caso aumentar la resistencia, es decir, la capacidad de resistir. Entonces la cultura de la protección civil básicamente consiste en identificar qué capacidades nos faltan por desarrollar. México es uno de los países que más capacidades ha desarrollado. Sin embargo, es evidente que nos hace falta desarrollar muchas. ¿Y dónde hay que desarrollarlas? Particularmente en la sociedad. La gente tiene que aprender qué tiene que hacer para salir en caso de un sismo, qué preparativos debe de tener, qué resistencia debe de tener la escuela de sus hijos. Y las fuentes de información como el Atlas Nacional de Riesgos, que desde el año 2009, repito, está público y que la gente puede consultar como parecido a Google Maps. Es una herramienta que cada vez la han hecho más amigable. El Yo estoy a punto de entrar ahí para echarle un ojo. Y darte cuenta qué es lo que hay. Perdón, ¿qué nos muestra un mapa de estos? O sea, ¿qué voy a ver ahí? ¿Si hay minas debajo del piso o qué puedo ver? Es variable la información en todo el país, pero nos muestra particularmente las amenazas, es decir, cómo tiembla en un cierto lugar, si los ciclones tropicales son muy frecuentes, los huracanes. En algunos casos nos puede mostrar agrietamientos, en otros casos cavidades. No en la grieta de Tláhuac, amigos que nos ven en otros países o en otros estados, aquí tenemos una grieta que apareció, o sea, pero ya existía, o sea, estaba nada más tapadita, como quien dice, y surge a la luz y causa el susto de muchas personas, porque se sigue viendo tiemble o no tiemble, ¿no? Ahora, lo que mencionabas sobre la educación, el CENAPRED, junto con la Dirección de Desarrollo Curricular, desde el año 2008, si no me equivoco, comenzaron un trabajo para tratar de vincular los conocimientos de gestión de riesgos con la educación básica. Y en los libros de texto gratuito, en todos los niveles se toca el tema. No viene como un apartado especial que diga protección civil. A veces los niños lo encuentran en español, a veces lo van a encontrar en geografía, lo van encontrando en diferentes materias. Pero son herramientas para que ellos sepan. Que la SEP desarrolló junto con CENAPRED para que, de acuerdo al nivel de capacidades, de desarrollo de los niños, pues se les vayan insertando conceptos. Sin duda ese es un gran avance y las nuevas generaciones pues comienzan a salir, de hecho ya nuestros hijos nos lo preguntan, les piden tareas sobre huracanes, sobre terremotos, y eso es porque fue insertado por CENAPRED y por la SEP en toda la currícula básica del país. Y finalmente, bueno, este tema de qué nos falta hacer, yo creo que nos hace falta un gran movimiento ciudadano, un gran movimiento de la gente que haga conciencia, que analice sus riesgos y que poco a poco haga un listado, aunque sea de a poquito, paso a paso, pian pianito, qué capacidades nos faltan como familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la escuela de nuestros hijos, y comenzar a hacer este trabajo que es un tejido fino, es filigrana la que le hace falta a México. Hemos hecho mucho trabajo desde las instituciones, pero no se ha aprovechado como podría aprovecharse. Es más, que cuando llegamos a un lugar que no conocemos, sepamos dónde está la salida de emergencia. Oiga, ¿y aquí a dónde pusieron el extinguidor, no? O sea, una serie de cosas que normalmente no preguntamos o no es lo primero que revisamos. Corina. Sí, también otra cosa a considerar es que dependiendo de la hora en que sucede el desastre, es el grado de afectación. No es lo mismo que tiemble a las 3 de la mañana a que tiemble a las 12 del día, porque la movilidad de las personas varía. Si la gente está dormida, al menos en la Ciudad de México, se sabe que la gente está distribuida a los alrededores, que son zonas que tienen menos riesgo.
Sin embargo, si ocurre en el día laboral, digamos, 12, 6 de la tarde, ahí la gente se concentra en ciertos puntos, que es todo lo que tiene que ver Insurgentes, Reforma, que son los centros de trabajo del 90-80% de la población aquí en la ciudad. Entonces, dependiendo de eso, es la forma en cómo debemos comportarnos y a nivel de familia tener un plan B. ¿Qué pasa si es en la madrugada o qué pasa si es en el día? ¿Cuál es el punto de concentración? Porque Hacer se pierde la escenarios comunicación. imaginarios. Exactamente. A ver, imagínate que nos agarra aquí antes de despertarnos para la escuela. Tú tomas esto, el otro, salimos, ¿no? Pero si nos pasa en un punto lejano, ¿a dónde nos vemos? Y eso lo hacemos ya una vez que sucedió el desastre. Creo que es importante desde antes planearlo y es justamente lo que nos dice aquí un comentario de Facebook Live. Leoncito BH, así se pone en Facebook, dice: me dedico de lleno a la protección civil y desafortunadamente mucha población solo voltea a vernos cuando se tiene el problema, a pesar de que somos insistentes en la prevención. Pero luego lo vemos como un engorro, ¿eh? O sea, tú vas a sacar un permiso para un changarro y claro que Protección Civil te dice tienes que tener todo esto y tú dices, ya quieren dinero. A ver, espérenme. Más allá, que quién sabe si sí o si no, pues para cumplir con una serie de medidas. Otra cosa que dicen, va a haber simulacro. Pero, ¿qué tal salvavidas? Claro. A ver, ¿sabemos exactamente por qué nos ponen a hacer simulacros? Le preguntamos esto a la gente. Sí, yo creo que sí sirven y sí lo sigo porque es una manera de prepararnos para que cuando se viene el desastre natural, pues uno ya con más precaución sepa lo que tiene que hacer. Pues los simulacros son para evitar precisamente tragedias, ¿no? Como la del 85, es decir, que haya muertes, que haya catástrofes, ¿no? Y si lo sigo, pues sí los he ensayado desde que iba en la primaria, ¿no? Los simulacros sirven para estar todos preparados, ¿no? Al final creo que nunca va a suceder por completo, pero de alguna forma pues ya tienes como un indicio de hacia dónde debes correr o más bien no correr, ¿verdad? Pero bueno, saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? Para que la gente esté mejor preparada, saber qué hacer, ¿no? En caso de que haya algún temblor, algún incendio. Y sí lo sigo al pie de la letra. Sirven para alentar a la gente en caso de que haya una situación, ya sea un sismo, un incendio, cuestión de fugas de gas, no sé, la emergencia, y la ciudadanía pueda evacuar. Por ejemplo, en el temblor de septiembre, he estado aquí, trabajando aquí adelante, y gracias a los simulacros que hacemos, pudimos salir más rápido. Se supone que un simulacro sirve para prevenir accidentes y la forma en que debe uno de dirigirse cuando pasa algún desastre. Pero en mi caso, por ejemplo, entras en pánico y lo que haces es correr. Son para prevenir cualquier desastre natural, ya sea cuestiones también de incendios, cualquier cosa que nos pueda suceder, pero son muy buenos los simulacros, sí los seguimos al pie de letra para evitar cualquier accidente. Muy interesante esto, todo lo que escuchábamos, y yo les quería compartir, y seguramente las personas del público lo han vivido igual, si últimamente han ido, o a partir y después del sismo del año pasado, a algún teatro, y pongo de ejemplo el Auditorio Nacional. Ahora, antes de la función, te hacen todo un mapa de salidas de emergencia, incluso te ponen un pedacito de un sonido de alarma, para explicarte en caso de emergencia cuáles son, igualito que cuando te vas a subir un avión y te echas toda la historia, y a veces hasta decimos, ay no, ¿para qué nos vuelven a repetir si ya me lo sé? Pero me parece bien importante. También hace una semana llevé a mis hijas a un teatro a ver una función de niños, y era la primera vez que íbamos a ese teatro, no lo conocíamos. Ubique por favor su salida de emergencia, y yo volteaba a ver por todos lados, no encontraba. De verdad no había una señalización adecuada. Entonces sí me acerqué con un joven, gracias a que dieron el aviso, y le dije, oiga, disculpe, ¿cuál es la salida de emergencia? No, son las mismas que las entradas, porque es un teatro muy pequeñito. Ah, bueno, pero por lo menos yo ya me tomé el tiempo de ir gracias al aviso que dieron. Lo mismo si va a un centro nocturno y demás, es ¿cuántas importante? tragedias hemos tenido? Y nos toma 3 segundos voltear, revisar, y me parece que desde las autoridades de los teatros, de los lugares públicos, salones, etcétera, sí es importante que te hagan esta conciencia. Es un segundito, pero sí el público lo agradecemos. Súper útil, súper útil. ¿Y ustedes qué han visto? ¿Reticencia o resistencia? ¿O al contrario, se involucran? Yo veo aquí a los compañeros que están en lo que sería como una comisión
de Protección Civil, bueno, súper entregados, ¿eh? La primera vez que los noté fue en un simulacro y dije, ay, en la torre, pero sí tomaron el curso. O sea, así de entregada es toda la gente, o la verdad lo vemos como otro trámite más que cumplir. Yo creo que hay dos aspectos. Hay uno, el que es el oficial, el que es por ley. En estos edificios públicos tiene que haber esa parte. Por ejemplo, yo, tomando en cuenta lo que comentan, una de las cosas que debemos de acostumbrarnos y hacer es, cuando entramos a este foro, y porque tenemos personas, el dar estas indicaciones, ¿no? La salida de emergencia está allá, ¿qué hacemos si tiembla? Si se van las luces, tenemos cámaras, de hecho, tenemos lámparas. Y así lo hace Entonces, nuestro equipo. Pero la gente necesitamos no lo sabe, saberlo. claro. Esa es la parte en donde debería ser oficial, pero la otra es la parte nuestra. ¿Cuántos de nosotros llevamos a cabo simulacros con nuestra familia? ¿No? Participamos en los simulacros oficiales porque no hay más vuelta, pero yo le sugeriría atentamente a las personas que nos están viendo que el día de hoy, cuando esté la familia reunida, hagamos un simulacro. ¿Qué pasa en un sismo? Repitamos lo que vivimos aquel 7 de septiembre del año pasado, faltando 10 minutos para la medianoche. ¿Cuáles son los lugares en donde debemos de protegernos? Si ya conocemos los lugares más vulnerables dentro de la casa, no estar cerca de las ventanas, ¿cuál sería el sitio más seguro? Por ejemplo, le pongo mi ejemplo, yo vivo en un piso 16. Eso. ¿No? Nosotros nos ubicamos en la salida del departamento, que es en donde están los elevadores, en donde están las escaleras, estructuralmente es la parte más sólida del edificio, esperamos a que pase el sismo y desalojamos. Así no veamos ningún daño, porque en ese caso, claro, si se desata, por ejemplo, un incendio, ese es un elemento. Y al principio pero costaba trabajo. hay muchas voces con respecto al lugar más seguro. ¿Se acuerda de que durante años se usó el triángulo de vida? Luego nos salieron con que aquí eso no funcionaba. El marco de la puerta. Que bueno, lo de la puerta era de las abuelitas, abajo a menos que haya ahí una trave. Pero ya ahora ya nos dijeron que no, que en el cubo del baño, o sea, a ver, perdón, ¿hasta dónde vamos? ¿En qué estamos ahorita, 2018? No hay una regla de oro, no hay un piso a partir del cual debo de salir. Necesitamos nosotros utilizar nuestro propio sentido común. Si en mi casa sufrió daños y hay agrietamientos, si yo veo en dónde están los agrietamientos me están diciendo cuál es la parte no segura. Okay. Las estructurales es en donde puedo identificar yo columnas, en donde puedo encontrar paredes sólidas, las golpeo, veo si hay ladrillo y si no, pues me traigo un arquitecto, un ingeniero y le pido. Una de las cosas que nadie tiene y deberíamos de tener, así como el acta de nacimiento, es los planos de la casa y del edificio. No son ¿pero algo, para qué? Porque en los planos puedo ver yo en dónde está la mejor estructuración. El muro de carga, no es difícil aprender a leer un plano. Entonces, con los planos puedo ver en dónde está la parte más segura y cuál es el mejor sitio. Pero y las castas que tienen como vigas, pero de metal, que ahora son muy de hoy, los loft y eso, ¿esas son buenas? Las vigas de metal están bien construidas y están bien diseñadas. Una de las primeras cosas que valdría la pena revisar es que a raíz del sismo del 85, en el 86, se genera un reglamento de construcción en esta gran ciudad muy estricto. Es de los más estrictos a nivel mundial. Pero ¿por qué siguen construyendo pisos y pisos hacia arriba y dicen, es que mi licencia viene del 80? Bueno, o sea, no hay sí, hay dos puntos. Si es un edificio nuevo, se tiene que apegar al reglamento más reciente. Actual. En ese caso sería el 86 y otras modificaciones. Pero si yo tengo una vivienda de antes del 86, si yo la modifico de alguna manera, no estoy obligado por la ley a reconstruir y a pasar el reglamento actual. Entonces, muchas viviendas viejas se remodelan, mantienen la parte estructural y cambian las paredes, los pisos. Sí, somos muy de irle agregando cuartitos y todo, ¿no? Otra vez regresamos a la responsabilidad de la gente. Hay que preguntar, a ver, este es un edificio nuevo y si es nuevo quiero ver los planos, cómo lo diseñaron. Y otra de las cosas importantes que debemos de saber es la zona sísmica en la que vivimos. Yo le preguntaría, ¿usted sabe su zona sísmica en la que vive? Bueno, no sé el número, pero es rete sísmica, maestro. Y es de inundaciones y es de todo nos pasa por allá. Necesitamos conocerla. Sé que hay muchos árboles, por ejemplo, en esa zona con cualquier lluvia, ¿no? Hay varios elementos, ¿no? El que haya árboles implica suelos blandos y si hay un movimiento muy importante y se inunda, es una zona de amplificación. La Ciudad de México tiene 3 zonas sísmicas y se escriben con números romanos. Zona 1, la zona dura, Pedregal, y la zona al poniente del periférico. Cuando comenzamos a subir
hacia el poniente, estamos entrando en la zona dura. La zona 2 es la zona de transición, es lo que era la orilla del Gran Lago de Texcoco. Es una franja angosta, más o menos rodeando, y después viene una zona sísmica 3 que está subdividida en 3A, 3B, 3C. ¿Le parece que nos lo cuenta ahorita regresando Claro, sí. del corte? Es que eso hay que apuntarlo. Hay que saberlo. Después de un sismo, no uses los servicios telefónicos a menos que sea necesario. Revisa que no haya daños físicos ni materiales. Hasta que estés seguro de que no hay ninguna fuga, no enciendas cigarros ni cerillos. Si necesitas ayuda, comunícate a la brevedad al 911. Si es necesario, evacúa el lugar donde te encuentres. No propagues rumores. La vida digital está aquí en Diálogos Fin de Semana. Así es que este sábado, a las 11 de la mañana, entérate de lo que son las monedas virtuales o criptomonedas. Su uso es por demás polémico debido a que su valor varía según la oferta y la demanda. ¿Qué las hace tan atractivas? ¿Qué se puede comprar con ellas? ¿Qué tan sujetas están a la especulación? ¿Qué es un Bitcoin? Descubre con Rocío Brauer las respuestas a estas y otras interrogantes sobre las monedas más controvertidas de los últimos tiempos. El domingo hablaremos de los mitos y realidades sobre los cuidados del cerebro. Mucho se dice que las neuronas que no usamos se mueren, que no se regeneran, que el cerebro de los viejos ya no aprende, que el tamaño del cerebro determina la inteligencia. En fin, Óscar Virués y Sandra González Rull te dirán si esto es cierto o no, y además te informarán de los cuidados que este órgano necesita para tener menor riesgo de presentar un deterioro cognitivo precoz. En la Ciudad de México hay condiciones muy particulares para poder construir. Afortunadamente la ingeniería mexicana, yo sí podría asegurar, tiene mucho conocimiento y empieza por conocer precisamente la complejidad del suelo de la Ciudad de México. No es lo mismo construir en la Colonia Roma que es construir en Pedregal de San Ángel o construir en Plateros. Entonces, una construcción segura empieza por tener un conocimiento del suelo. Después viene en el reglamento de construcciones un apartado fundamental que es el poder diseñar estructuralmente a partir de las normas técnicas complementarias por sismo. O sea, ¿sí? Esto por la condición también particular de la cuenca de México y que sabemos que en cualquier momento nos afecta. Y después es el conocimiento precisamente de los materiales que se van a utilizar, ya sea concreto, ya sea acero, la combinación de estos, es decir, mixto. También hay normas muy específicas que deben ser cumplidas. Hoy tenemos también en la Ciudad de México un Instituto de Seguridad de las Construcciones, ¿sí? Que es el que va a revisar y avalar precisamente las construcciones de tipo A, como son los hospitales, como son las escuelas, como son todos esos edificios que bajo ninguna condición deben de fallar, pues por la cantidad de gente que se concentra y por la actividad que se desarrolla en esos partes. Entonces, sí, son las personas que tienen de alguna manera el aval por parte de la autoridad para emitir, ¿sí? La condición de una construcción. Yo creo que debería ser una cuestión sistemática el que pudiéramos recurrir a las universidades, a los colegios de profesionales, de ingenieros, de arquitectos, etcétera, para en un momento dado pedir una revisión de las condiciones estructurales de mi casa, de mi departamento, de un edificio. Tome conciencia de que, por un lado, es su patrimonio, primero. Pero lo más importante es que es su vida. Y entonces en ese sentido deberían de organizarse, o sea, ¿sí? Para poder pedir que se hagan estudios en todos esos edificios y organizarse igual como se acuerda cada quien para poder comprar un coche o lo que sea, más bien para reforzar su edificio. Es donde viven, es donde en cualquier momento los vuelve a agarrar un sismo. Entonces yo recomendaría que se hagan todos esos estudios. ¿Se acuerdan que en épocas del temblor y posterior se hablaba que del DRO, que quién firmó y que había dos organizaciones en pugna
porque esto de para hacer DROs, el que va, ve la obra y dice se puede o no se puede, resultó que primero había una especie de colegio, ¿no? Y que luego les quitaron los permisos y se inventó otro, que se lo sacaron de la manga y entonces ya andaban en pleito de ¿quién dio la firma para el Repsamen, verdad? Es una cosa complicada. Entonces, le tengo otra preguntita, pero primero explíquenos. Entonces, tenemos que, por ejemplo, en lo que a la capital se refiere y en cuanto a sismos, una zona dura que sería Pedregal y hacia el poniente. Es el poniente. ¿No? Sí. Del periférico para arriba, digamos. Así es. Y luego viene la zona que rodea lo que fue alguna vez el lago. Transición o la orilla del lago. ¿Esa qué zona es? Es la zona 2, es una zona intermedia, y después viene la zona 3, subdividida en 4 valores, 3A, 3B, 3C y 3D, en donde 3D es el de mayor amplificación. Pero ¿cómo los podemos reconocer? Podemos hablar de números, pero el reconocer. Cuando la gente nos dice, yo estoy en mi casa, en mi edificio, y pasa un camión de refrescos o pasa el camión de gas y vibra como si estuviera en un sismo, están en un terreno blando. ¡Ay, en la torre! Cuando yo veo la calle y la calle la veo ondulada, las banquetas chuecas, y la percepción del ojo humano es muy buena para ver la verticalidad. Cuando veo que el edificio se ve medio chueco, no se construyen edificios chuecos, sino se van enchuecando porque el suelo se va asentando y es un suelo de carácter blando. La cimentación diferente de un edificio hace que se incline un... ¡Qué nervio! Por ejemplo, si estamos parados, 2 ejemplos, frente a Ciudad Universitaria, terreno duro, frente a Rectoría, frente al estadio, sobre Avenida Insurgentes, y pasa el Metrobús, vamos a sentir el empuje del aire, pero el terreno no se mueve. En cambio, nos vamos al eje central, frente a Bellas Artes, pasa el trolebús y nos quedamos nosotros vibrando. Esa es la diferencia en estar en un terreno como una gelatina. Esa sería la mejor descripción del terreno blando. Es más aceleración que le llaman. En este lugar, en la zona blanda, en el terreno tipo 3, el sismo va a moverse y amplificar más su movimiento y va a durar más. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de esta plaza en zona, pues digámoslo, ricachona, en donde de repente se les cae un jardín volado que traían, estos dijeron, vamos a hacer el green roof porque está de moda ser ecologistas? O sea, estaría a lo mejor bien calculado, pero pues uno no sabe qué está haciendo ahí la mano de obra, ¿no? ¿O qué pasó ahí en esa plaza? ¿Cómo lo podemos considerar? Evidentemente hubo una falla en todo el proceso. Y el proceso comienza primero por el diseño. Determinar cuáles son las cargas, cuáles son las fuerzas dinámicas que va a resistir ya sea viento o sismo. Una vez que se tienen determinadas estas fuerzas, que están determinadas por el peso, por el lugar en el que nos encontramos y por las condiciones dinámicas de viento o de sismo que puede haber en el lugar. Después de eso se hace un cálculo para determinar la resistencia que deben de tener cada uno de los elementos estructurales, columnas y traves. Adicionalmente, se tiene que determinar cuáles son las dimensiones, cuáles son las características de cada uno de estos elementos, es decir, dimensionarlos, y se tienen que construir y se tienen que supervisar. O sea, el arquitecto puede diseñar lo que quiera, pero hay ingenieros que le van a decir, pues esto tendría que pesar tanto y esto y todo, todo lo que sería el equilibrio ahí. La forma y la dimensión de los elementos de la estructura, que es como nuestro esqueleto. Entonces, no sé, porque no tenemos acceso a estos expedientes que la Procuraduría debe de estar tomando en cuenta, pero el proceso es ese, se determina qué fuerzas va a haber por la cantidad de peso, por las cargas que se tienen, se hace un análisis, se dimensionan las columnas, las traves, y después se construye, y en el proceso de construcción se lleva un proceso de supervisión también. Todos esos pasos, todas estas fases, las hacen incluso diferentes profesionistas, diferentes especialistas, el arquitecto, ingeniero estructurista, ingeniero constructor, ingeniero supervisor. Entonces, seguramente la Procuraduría va a determinar en esta cadena, en este proceso, pues en dónde se dieron las fallas. Bueno, ahí por lo menos había 5, pero en tu casa que tú te arreglas con tu albañil, imagínate. Sí, eso justamente es lo que yo quería preguntar. ¿Cómo se permite o no construir en ciertas zonas? Y si de veras estos reglamentos sirven y funcionan, seamos honestos. Por ejemplo, acá dice Víctor... O se los brincan.
Víctor Israel, en comentarios de Facebook Live, las autoridades dejan que el pueblo construya en lugares poco propicios y se desvían recursos. Nos saludan también desde Acambay, en el Estado de México. Dice María Alcántara, excelente tema para aprender de qué y cómo responder ante un percance meteorológico. Nos dice Tania Mon Carrillo, mi familia y yo tomamos medidas a partir de lo sucedido en septiembre pasado, gracias a la información que dieron a mi hija de 5 años en la escuela. ¿Qué tal? A partir de lo de los niños, ahorita les paso esta duda para que nos ayuden. Dice, ¿qué pasa con los niños cuando están en las escuelas y hay padres de familia que no están de acuerdo con que se hagan los simulacros? No, bueno, que la responda, la dejamos pendiente nada más para cerrar o para decir sobre las autoridades y esta legislación, dice Sandra Jiménez, para prevenir deberían las autoridades no autorizar la construcción en fraccionamientos en zonas de riesgo. Se compran baratos estos terrenos y se hacen miles de casas y sin la conciencia de que es zona peligrosa. Odette Hernández dice, hace falta conciencia para tomar más en serio los simulacros, son importantes porque es fácil actuar en automático y no pensar en un momento de emergencia, y es importante saber cómo actuar. Y dejo esta participación con el comentario de Juan Manuel Jaques, que dice, saluda a todo el panel, y él comenta que la necesidad de que se haga una revisión en el marco jurídico para eliminar el concepto de desastre natural, porque dice que en realidad es un fenómeno humano, como ya lo comentaban, y la actividad humana es la generadora de desastres. Y dice que los alumnos de la opción técnica en protección civil de los SHs Naucalpan y Sur están viendo y agradecen el tema. Y ahorita vamos a retomar lo de los alumnos. Sin embargo, en lo que decían ahí, puede haber muchas reglas de construcción, pero también hay muchos asentamientos informales. Y normalmente son las personas que menos tienen las que más padecen, que si hubo deslave, que si se inundó, ¿no? Eso ustedes lo han visto, pues porque se asientan y luego les prometen que les van a dar 1000 cosas. Hacen y no tienen ni la construcción correcta y el lugar es desastroso, ¿no? Sí, claro. De hecho, mucha gente que está en condiciones de vulnerabilidad ante un desastre es porque, pues la verdad, no es tanto por irresponsabilidad, sino porque no tiene acceso a otro lugar y a otra forma. Incluso a otros materiales. Exacto. Y mucho de eso resulta de procesos discriminatorios que ya existen en la educación, en el empleo, que generan condiciones de carencia y de pobreza y que orillan a las personas a vivir en zona de riesgo. Lo que sí debería suceder y que hemos visto que no siempre sucede es que toda la información que se recaba debería reflejar esas situaciones dispares y prevenir que va a haber ciertas franjas de la ciudad o ciertas personas de la ciudadanía que van a enfrentar consecuencias muy profundas sobre los ¿Pero desastres. qué se hace? ¿Se saca de ese lugar a las personas? Pues no quieren dejar lo poquito que tienen. Cuando vienen zonas de lluvia, yo recuerdo que algunas delegaciones fuimos a la barranca de tal. La gente no se quiere salir porque tiene tan poco y todavía dejarlo ahí expuesto es terrible. ¿Qué se haría? Bueno, hay que entender también que la gente se coloca en esos sitios porque detrás del riesgo siempre hay un beneficio. Es decir, una promesa, algo. Están cerca de oportunidades de desarrollo. Están cerca del equipamiento, como pueden ser escuelas, hospitales, están cerca de la infraestructura, agua potable, drenaje, internet, ahora que es tan importante, están cerca de los mercados laborales y de consumo, donde trabajar o donde comprar y vender. Es decir, están cerca de sitios donde pueden incrementar su desarrollo. Y consciente o inconscientemente, eligen estar en ese sitio a cambio de obtener estos beneficios. Y aquí la prevención requiere 3 esfuerzos muy importantes para poder ser efectiva. El primer esfuerzo es emocional. No nos gusta pensar en las cosas malas que pueden ocurrir. Preferimos colocarlas muy lejos de nosotros. Hay un sesgo de invulnerabilidad. A mí no me va a pasar, decimos, o pensamos, o sentimos. Y entonces acercarnos a una mala noticia o a un futuro negativo que podría ocurrir es un gran esfuerzo emocional, no nos gusta. El segundo esfuerzo que tenemos que hacer para ser preventivos es un esfuerzo racional, como el que hemos venido platicando. Consultar el atlas de riesgos, ver nuestras vulnerabilidades, preguntarle a un ingeniero, a un maestro de obras, a un arquitecto. Y el tercer esfuerzo, por supuesto, es un esfuerzo económico. Y este esfuerzo económico no siempre está al alcance de todos, como bien decían.
Es decir, hay quienes tienen más posibilidades y quienes no. Y entonces las políticas públicas de gestión de riesgos deben de ayudarnos en este proceso. Primero, que la gente quiera ver las malas noticias, nada más nos gustan las buenas y bueno, hay muchas en la tele que son muy malas y no nos gusta verlas, pero tratar de imaginarnos, como bien decías, Fernanda, tengo que imaginarme escenarios feos que pueden ocurrir, pero que no me gustan. Sí, como se da en los hospitales. Este doctor que siguió operando, lo tendría ya decidido. Sabría que si está a media operación, él no se iba a mover o en ese momento titubeó. Todo esto es que hay que prevenirlo. Perdón, ¿nos querías comentar algo, Corina? Sí, ante este programa que se hizo de reconstrucción, mucho de lo que hemos visto en las zonas afectadas es que están volviendo a construir casas exactamente igual como estaban. Y en el mismo lugar y con el mismo problema. Ahora, viendo que hay nuevas tecnologías también enfocadas al ámbito de la construcción, sería muy bueno empezar a propagar y a difundir otro tipo de prototipos de casa, ¿no? Que pueden ser baratas, con materiales muy ligeros como estos plantas de bambú, ¿no? O que son más económicos, que tienen servicios mejores y que tienen nueva tecnología de construcción, por ejemplo, péndulos. Son casas que se mueven junto con un sismo, pero están diseñadas para moverse. Entonces, el problema de construir con ladrillo y esto es que muchas veces, y dependiendo del tipo de suelo, no están hechas para que se muevan. Al moverse se rompen, ¿no? Se destruyen. Entonces, la tecnología también tiene que estar dirigida hacia ese sentido, ¿no? Otro aspecto que me gustaría comentar es que hay varios momentos en una situación de desastre. La primera, pues evidentemente, es el tema de la prevención. El segundo momento es el tema de tecnologías para alarma, para alertar. Otro tipo de tecnología que puede usarse es en el momento de la atención y de rescate, y el otro es de la predicción. Porque en función de eso vamos a tomar mejores decisiones y las familias también van a poder tener un plan de contingencia cuando sucedan diferentes tipos de riesgo. Oigan, y hablando de lo de los niños y que qué pasa en una guardería y qué tanto cuidamos y protegemos a los otros. Justamente tenemos esta cápsula que nos ilustra perfectamente algo de protección civil. El ISSSTE cuenta con sistemas de protección de alta tecnología y vigilancia para las 247 estancias de bienestar y desarrollo infantil, lo que las convierte en las más seguras de Latinoamérica. Uno de ellos es el Centro Nacional de Mando y Reacción para la Seguridad de los Infantes, el cual vigila 124 estancias propias y cuenta con 650 cámaras, 1,000 alarmas de emergencia, 4,400 detectores de humo y coordinación con sistemas de protección civil de los 3 órdenes de gobierno. Las 123 estancias infantiles restantes cuentan con hidrantes automatizados, circuitos cerrados de videovigilancia, salidas de emergencia y el personal está capacitado en protección civil. Todas las estancias infantiles del instituto cuentan con un sistema nacional contra incendios, con modernos equipos de aspersores en todas sus instalaciones, tomas de agua y sistemas hidráulicos independientes a instalaciones de las estancias. El personal de las estancias conoce los protocolos de protección civil. Cada mes realizan simulacros con diferentes hipótesis en los que participa personal de vigilancia, educativo, médico y los niños. Seguimos, muchas gracias por todos sus comentarios aquí en el programa en vivo. Estamos en vivo en Diálogos en Confianza. Lo invitamos a que mañana no se pierda el programa los viernes, un viernes de temas de pareja. Y mañana se va a hablar del empoderamiento para romper el ciclo de la violencia. Si ustedes que nos ven están viviendo una relación violenta, tormentosa, en donde están sufriendo, en donde no solamente hay violencia física, sino otros tipos como puede ser verbal y emocional, es importante entender que podemos empoderarnos y nos referimos a conocernos, a saber cuáles son nuestras herramientas, nuestras capacidades, nuestras habilidades para tomar una decisión y salir de esta relación. Mañana va a estar muchísimo más claro con toda la participación de ustedes y con nuestros especialistas invitados, no se lo pierda. Y mientras tanto vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo el día de hoy. Este proyecto es el Observatorio Hidrológico en Tiempo Real del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El proyecto básicamente tiene como intención principal proveer información a la sociedad respecto a los fenómenos de precipitación intensa en todo el Valle de México.
De momento tenemos 10 estaciones en todo el Valle de México, midiendo minuto a minuto las condiciones de lluvia en 10 puntos de toda la Ciudad de México, con una concentración específica en el poniente, porque sabemos que en esa zona de la Ciudad de México llueve con mucha intensidad y además los flujos de inundación son bastante rápidos e intensos. El concepto de monitoreo que estamos utilizando nosotros hace uso del nuevo paradigma del Internet de las Cosas, en el cual tomamos la información en sitio con nuestros instrumentos, usamos una computadora de bajo costo, conocida como Raspberry Pi, que es la que hace la adquisición de la información, el procesamiento, y a través de la red celular de datos 4G la enviamos a un servidor en la nube. Esto tiene una gran ventaja porque el servidor en la nube nos permite, además de publicar en tiempo real en una página de internet diseñada para este propósito, emitimos alertas por correo electrónico a tomadores de decisiones, el director general del Servicio de Aguas de la Ciudad de México, el subdirector general técnico de la Conagua, el director del organismo de cuencas Aguas del Valle de México, quienes son los encargados de operar las grandes presas, o bueno, las presas y las compuertas, el drenaje profundo de la Ciudad de México. Entonces, el tener la información de la lluvia en tiempo real para ellos es vital para tratar de mejorar su operación del drenaje y de esta manera evitar inundaciones que en un momento dado puedan afectar a la población. Como parte de la divulgación de la información o la estrategia de divulgación que tenemos, estamos además utilizando una cuenta de Twitter con bots. Entonces programamos algoritmos que, además de emitir este correo electrónico a las personas específicas encargadas del drenaje, emitimos avisos a la sociedad. Esto porque creemos que parte de la protección civil pasa por una sociedad preparada, y la preparación de la sociedad es a través de la información. Entonces, si uno está consciente de que tenemos un problema de precipitación intensa en algún punto del Valle de México, yo puedo cuidar de alguna manera de mí mismo al no ir a ese lugar, o a lo mejor esperarme un poquito más en llegar al punto de mi casa, si es que mi casa está en esa zona donde se está presentando un fenómeno de lluvia intensa, para de alguna manera mitigar los daños y tener una mejor cultura de protección civil. La página web del observatorio es www.oh-iunam.mx, donde está toda la información disponible en línea, no solo en tiempo real, sino la histórica, y la cuenta de Twitter es @oh-iunam, todo en mayúsculas. Ahí nos encantará contar con ustedes y que nos sigan, porque creemos que es información importante para su seguridad. Ahí están otras situaciones, por ejemplo, inundaciones, porque ahí estamos hablando de diversos desastres naturales, aunque como dicen, ¿en qué tantos, verdad? Sí interviene la mano del ser humano. Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, Fernanda, por la invitación. A ver, acá ya nos mencionaban que tú traes información muy importante. Sí, pues nosotros, como decía Corina, nosotros estamos enfocados a la tecnología. Es un poquito técnico porque son los datos abiertos, es decir, ahorita que estaban hablando sobre el observatorio hidrológico, todos esos datos de los sensores se podrían reutilizar, es decir, si hay ciudadanos que quisieran consultar esa información, reutilizarla en tiempo real, nuestra tecnología lo permite. Entonces, por ejemplo, para el sismo hicimos una compilación de datos que provenían de diferentes fuentes. ¿Cómo de qué decían? Eran, por ejemplo, juntamos datos de diferentes grupos que se estaban comunicando por WhatsApp y que estaban compilando sus datos sobre los reportes, sobre los derrumbes, sobre los albergues, las cosas que se querían donar. Todo esto lo estaban compilando en Google Sheets, ¿no? En Excel. Entonces nosotros, o sea, con Open Data Soft lo que hicimos fue conectar esos datos y compilar datos de diferentes grupos que estaban ayudando en tierra. Hicimos unas cartografías sobre dónde estaban los hospitales, dónde estaban los centros de acopio, dónde estaban los albergues. Y de ahí surgió lo que después se usó durante las elecciones, el hashtag de verificado. Sí. Porque ya se había cubierto una necesidad, pero si no se actualizaba, ahí iba uno de nuevo, ¿no? Exacto. Nosotros estuvimos en la parte que es nuestro expertise, que es la creación de estos mapas reutilizables, que eventualmente la gente que está, muchos más expertos. Lo estamos viendo, ¿no? Exactamente, ahí vemos unos mapas de calor de dónde están los derrumbes. Lo podemos ver con mapas de calor o con puntos, o ahí pusimos varias cosas, varios mapas diferentes, y eso la tecnología lo permite. Entonces, el problema es que no estemos preparados, que eso lo estemos haciendo en el momento del desastre, ¿no? Y a mano. Entonces, lo ideal, lo platicábamos con Corina, era la
los datos abiertos para la prevención, o sea, todo este tema del atlas de riesgo, lo podríamos estar preparando con anticipación. ¿Qué es esto, Verde? Estos eran los reportes, no veo bien. Centros de acopio, muchas gracias. Centros de acopio, ahí lo que puedes ver, pero si ves hay varias capas. Lo que sucede es que habían varios grupos de sociedad civil que estaban organizados en Puebla, otros en Morelos, otros en la Ciudad de México. Todos estos estaban desperdigados y lo que nosotros hicimos fue contactar a estos diferentes unos grupos con otros y poner esas capas del mismo color de los grupos que estaban completamente desconectados, ¿no? Entonces, pero eso, bueno, lo hicimos nosotros desde la empresa, ¿no? Desde Open Data Soft y todo, pero pues el gobierno, lo ideal sería que el gobierno ya tuviera este tipo de tecnología que ya existe y que lo tuviera con anticipación para poder reaccionar. Y que se hablaran, aquí me sobran camas, a ti te faltan, yo te mando. Es decir, que sí hubiera una verdadera comunicación, porque la incomunicación es lo que provoca más caos, ¿no? Sí, totalmente. En un momento como de decía Corina, desastre. la tecnología existe, el tema es que nos preparemos para ver todo lo que hay y cómo se pueden interconectar. Lo nuestro tampoco es suficiente, o sea, lo nuestro pone a disposición una tecnología que te va a ayudar a recabar datos de diferentes lugares, de la gente, del atlas de riesgo, de la lluvia, de todos lados, de diferentes sistemas, de diferentes grupos, y que luego eso lo puede poner a disposición de otras personas que pueden hacer la app, por ejemplo, que te va a avisar en tiempo real con aplicaciones móviles que tú ya utilizas, ¿no? Y que te avise, ¿sabes qué? Estás entrando a una zona de riesgo, no te metas ahí. Entonces, esa tecnología y el poder identificar todos estos ladrillos de tecnología que se necesitan conectar para poder proteger a la ciudadanía. Yo me acuerdo ese 15 de septiembre en Guerrero, que hubo una cantidad de lluvia que nunca se había visto en la zona, en el mero 15 de septiembre. Y entonces cuando se empezaron a aventar la bolita de, oiga, pero ¿por qué se inundó así el puerto? ¿Se acuerdan que no podía salir ni entrar nadie? Solo llegaban los aviones de apoyo para el ejército. Pero es que ¿por qué no le avisó alguien, ¿no? Al municipio, a los municipios en general? ¿Cómo no? Les mandamos un mail. Sí, pero pues en puente, ¿no? A las 8 de la noche y a la hora del festejo nadie leyó el mail. Y además en las zonas mucho más pobres de la montaña, ¿quién diablos recibe el mail? Eso es lo que nos tienen que decir. Debería de haber muchas formas de informarnos, pues para evitar otra tragedia de ese tipo. Muchísimas gracias. ¿Su página cuál es? Nuestra página es opendatasoft.com y la página que hicimos para el sismo específicamente es CDMX, o sea, Ciudad de México, .opendatasoft.com. Ahí se va a ir bien una palabrada con los compañeros para ver qué se puede hacer ya a nivel oficial. Gracias. Y acá tengo amigas de Juchitán, ¿verdad? ¿O de qué zona? Bueno, estamos estudiando en la Universidad Autónoma Metropolitana y estamos en un proyecto donde estamos realizando una casa emergente que pueda quedar como permanente. Para apoyar a todas las personas que perdieron. Fíjense que me apena, pero a mí me han comunicado muchos amigos que, pues bueno, Juchitán está como cuando lo dejamos la última vez. Realmente ni para atrás ni para adelante y tampoco las zonas aledañas donde todavía hay menos recursos, ¿no? Sí, bueno, el objetivo era utilizar nuestros conocimientos posterior a la emergencia, porque en ese momento todos queríamos ayudar, pero después pues empieza a bajar. ¿No? Y pues nosotros somos diseñadores industriales, gráficos y arquitectos, estudiantes trabajando en este proyecto, y lo que quisimos fue acercarnos a la comunidad, trabajar de la mano con la comunidad para poder brindar una propuesta que fuera totalmente contextualizada, tanto sí, acorde a su forma de pensar, cultural, y de vivir, geográfica, climatológicamente. Imagínate que les dicen que usen un tipo de piedra que ahí ni existe y hay que traerla de Monterrey, pues no, ¿verdad? Ni cómo. ¿Y en qué consistió esto que propusieron? ¿Qué materiales se usan, por ejemplo? Bueno, primero estamos pensando, o sea, es que es un conjunto de postes que estamos diseñando para poder sostener como diferentes paneles y así la gente pueda, como en módulos, generar un módulo. Que es mucho más rápido de construir y que podría resultar más seguro. Sí, la idea es que también esté adaptado a estos movimientos sísmicos
que sean fáciles de instalar, que puedan capacitarse rápidamente a las personas para ¿Y para de qué instalación. están hechos? Porque cuando estuvimos allá nos comentaban que había pues formas de construir con vara de tal cosa y el barro y demás. ¿Esto que proponen ustedes de qué está hecho? El poste es metálico y es una propuesta de diseño totalmente nueva. Y los paneles son paneles de madera estandarizados. O sea, el chiste es que no se tenga que construir o fabricar nada para que pueda armarse. Oigan, ¿y resiste? Pues también en el equipo, que está dividido en diferentes grupos, porque no todos trabajamos en los mismos proyectos. Claro. Está dentro de también de los objetivos, llevarlo a pruebas de resistencia. Eso es en laboratorios, pero en una segunda fase, pues vamos a llevarlo a prueba al lugar. Estaría súper interesante y luego esto replicarlo en muchos otros estados para diferentes tipos de construcción. Qué lindas. Suerte con este proyecto y que haya de veras mucho apoyo. Andrés, ¿cómo estás? Él es de casa, es compañero. Ya ven que le estaba yo presumiendo, compañeros. Pues aquí está uno de nuestros meros pues aquí de la protección civil. Invitar al público a que de verdad tome en serio la cultura de la prevención, tomar en serio los simulacros que se realizan en el trabajo, en la escuela, practicar, como decía el doctor, en casa también sería muy importante ubicar las zonas de menor riesgo. ¿Tú ya llevaste esto a tu casa, toda esta cultura? Ya, ¿Qué pensaste cuando te encargaron? Tú dijiste, ay, otro engorro, voy a salir más tarde con los ensayos. No. De hecho, ¿te llamó la atención? De hecho, yo ya tengo casi 10 años siendo brigadista aquí en casa, en Canal 11. ¿Qué tal? Recibo capacitación constante. De hecho, en el Senapred hemos tomado capacitaciones. Tenemos como, por ejemplo, un pequeño detalle como tan insignificante. Un silbato puede hacer la diferencia e hizo la diferencia en este último sismo. De repente, el peor desastre que puede ocurrir es el colapso de una estructura, ¿no? Entonces, ante el estallido del polvo, gas, un silbato puede hacer la diferencia. O sea, se te tapa la vía aérea, ya no tienes cómo gritar. Ni cómo avisar. A los 2 minutos ya no tienes forma de... Entonces, un silbato, algo tan simple como esto, puede hacer una diferencia notable. Oye, ¿y qué has llegado a conclusión, por ejemplo, en tu casa? ¿Qué se han puesto de acuerdo que sería bueno que todos trazáramos? De hecho, desde la mochila de vida que debe incluir alimentos no perecederos, Yo ya ni me acordaba de la mochila de vida. Luego dice uno, ¿qué hace esto aquí? Está estorbando y ya la metiste a un closet y ya no es mochila de vida ni de urgencia. Artículos de primeros auxilios. Hijo, ahí también es terrible. No sabe uno cómo hacer un botiquín, Guarda pura tarugada. Pastilla para el dolor de cabeza. ¿A poco no? Es que todo eso hay que aprenderlo. Sí, de hecho, el público se puede acercar a Protección Civil en su delegación, en su municipio, en la página misma del Senapred. Es cuestión de informarse, de verdad, de adquirir la cultura de la prevención. Entonces, igual a la familia yo siempre les replico, hay que estar siempre atentos a la ruta de evacuación, las zonas de menor riesgo. Y estaría bien padre que todos pudiéramos tomar un cursito, aunque sea de primeros auxilios, pero muy básicos, ¿a poco no? Sí, y digo, bueno, pues la emergencia que nosotros vivimos aquí, pues también sacó lo mejor de la gente. Lo vimos en el centro de acopio que montó Canal 11, la suma de esfuerzos, la solidaridad de toda la gente. Y bueno, pues nosotros como brigadistas fuimos los primeros en salir al quite. Gracias Andrés. ¿Cómo tan pocos pueden hacer tanto por muchos? Claro. Todos deberíamos estar preparados. Oye, ¿podemos ver esto de la mochila? Tenemos Sandra, unos segunditos para ándale, leerles antes de ver lo de la mochila. Leoncito aquí nos deja en Facebook unos tips. Dice, conocer el grado de protección civil en cualquier lugar, consultar el programa interno, validar las condiciones que guarda el lugar. Y también dice la empatía de los ocupantes respecto al tema de la protección civil. Muy importante esto de la empatía y de conocernos. Maleta de vida. Una maleta de vida contiene objetos que te pueden ayudar e inclusive salvar tu vida en caso de una emergencia. Está pensada para que una persona pueda resistir 72 horas, tiempo necesario en que el gobierno puede restablecer la normalidad. Es una medida de prevención sencilla
que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello te exhortamos a que en tu hogar cuentes con una. Ojo, se recomienda que cada miembro de la familia tenga la suya para que pueda ser transportable y de acuerdo a sus necesidades. En una mochila, maleta o bolsa, guarda alimentos no perecederos, como latas de atún, galletas, dulces, barras energéticas. 3 litros de agua embotellada. Linterna de mano. En caso de emergencia, es posible que necesites iluminación. Silbato, con el que avisarás a los cuerpos de emergencia de tu presencia. Radio portátil con pilas, para estar al pendiente de los mensajes de las autoridades. Bolsa hermética con documentos personales y de valor, identificaciones, facturas, etc. Duplicado de llaves de tu casa, trabajo y auto. Cerillos, libreta y pluma donde anotarás previamente números de familiares y amigos. Si usas lentes, algunos de repuesto. Dinero, una muda de ropa, zapatos y cobija. Pequeño botiquín de primeros auxilios. También debes incluir tu plan familiar de protección civil. Y si tienes mascota, incluye en tu mochila su comida. Recuerda, siempre deberá estar a la mano. Conocemos algunos fenómenos, claramente los sismos, los huracanes, porque son recurrentes. Los sismos habían tardado 32 años, hasta el año pasado. A veces no los vemos como fenómenos que son capaces de producir un desastre. El desastre no lo producen estos fenómenos, lo producen cuando afectan a la población. No es el tamaño del sismo, sino quién vive el grado ahí, de afectación. el grado de afectación que puede tener. Volverán a ocurrir porque estos son fenómenos comunes y naturales. Es normal y es común que tiemble. Lo que no debe ser normal ni común es que se conviertan en desastres. Son 3 elementos los que tenemos que comprender para saber el nivel de riesgo en el que estamos. ¿Cuáles son las manifestaciones de la naturaleza que pueden generar peligro en nuestro entorno? El segundo elemento es identificar cuáles son las cosas que se pueden dañar. Y en tercer lugar, tratar de comprender qué capacidades le faltan a esas cosas que nosotros amamos, que son estratégicas o que tienen un valor económico muy alto. En contextos de desastre, las desigualdades que ya existían en la sociedad se exacerban. Que usualmente tendemos a diseñar políticas de prevención o de atención a todo tipo de fenómenos sin pensar en la diversidad. Se siente uno frustrado cuando ve que hay tanta tecnología y no se usa en el momento de atención o de rescate. Que hace falta actualizar los protocolos de atención en protección civil. La cultura de la protección civil básicamente consiste en identificar qué capacidades nos faltan por desarrollar. México es uno de los países que más capacidades ha desarrollado. Sin embargo, es evidente que nos hace falta desarrollar muchas. ¿Y dónde hay que desarrollarlas? Particularmente en la sociedad. Les sugeriría atentamente a las personas que nos están viendo que el día de hoy, cuando esté la familia reunida, hagamos un simulacro. Una de las cosas que nadie tiene y deberíamos de tener, así como el acta de nacimiento, es los planos de la casa y del edificio. No es difícil aprender a leer un plano. Entonces, con los planos puedo ver en dónde está la parte más segura y cuál es el mejor sitio. La iniciativa Tecnoayuda 19S surge a raíz de los acontecimientos que surgen en México con el sismo del 19 de septiembre y lo que hacemos es expertos en tecnologías de la información reunirnos con colegas de centros de investigación como la Agencia Espacial, como el Instituto Politécnico Nacional, como Centrogeo, que son centros CONACYT, y empresarios, y ante las necesidades de atender a la gente que estaba siendo afectada por los derrumbes de los sismos, lo que hicimos fue hacer una identificación de tecnologías que ya existían y que podían ser usadas para aportar ayuda a los afectados de los sismos. Esto surgió cuando vimos los reportajes en televisión en donde veíamos que la gente estaba ayudando solamente cargando piedras con picos y palas, y nos pareció muy frustrante ver que había tanta tecnología que podía ser usada en esos momentos. Entonces,
lo que vimos es que si un perro puede ayudar a rescatar 5 personas, la tecnología podía ayudar a rescatar otros 20, otros 30. Y era necesario que las autoridades usaran este tipo de tecnología. Entonces nos dimos a la tarea de concentrar esta tecnología que tiene que ver desde nanofiltros, filtros de agua, tecnologías que tienen que ver, por ejemplo, con chalecos, en donde se puede poner tecnología con fotoceldas solares para que los rescatistas puedan estar atendiendo víctimas incluso de noche sin necesidad de que tengan que llevar lámparas, que tienen geolocalización para que podamos identificarlos si ellos mismos están viendo afectados, si ellos nos puedan alertar si necesitan ayuda, entre otros muchos proyectos que tenemos. Y esta es una iniciativa de la sociedad civil en donde nosotros nos movemos por nuestra cuenta y hemos recibido solicitudes de ayuda después del sismo del 19 de septiembre en México, recibimos solicitudes de ayuda en Irak y en Guatemala. Y sabemos que aunque estas innovaciones fueran hechas para una cuestión sísmica, en Guatemala sí también hubo sismos, pero también fue por una erupción volcánica. Entonces hemos estado actualizando, siguiendo la innovación de nuestras herramientas para que se acoplen a usar, a que se usen en otras circunstancias que no son tan favorables como incrementos de temperatura, como puede ser en una erupción volcánica. Entonces, nos sentimos muy orgullosos de la labor que estamos haciendo y no estamos dependiendo de las autoridades. Nosotros sumamos a las autoridades a que contribuyan a nuestra causa, pero es una iniciativa ciudadana y nos enorgullece que los ciudadanos que sepan que habemos doctores, habemos maestros, científicos que podemos aportar también desde nuestras trincheras. Me gustaría que la gente que quiera hacer alguna donación en especie de algún material electrónico, que sea un ingeniero en diferentes áreas de tecnologías de la información y quiera colaborar con sus conocimientos, con sus horas libre para seguir innovando, nos puede escribir a el correo electrónico tecnoayuda19s@gmail.com. Ahí con todo lo de la tecnología. Oigan, pero además estoy con agentes importantísimos en asuntos de derrumbes, que puede ser desde un temblor hasta causados por cualquier otra cosa. Mis amigos topos, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por Mario, la invitación. cuéntanos, ¿de qué organización son ustedes? Porque ahora ya existen varias. Sí, nosotros somos de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, así. Que arrancaron desde el 85, claro, ¿no? Con claro. esa gran tragedia en la zona de Tlatelolco. Sí, ya fuimos fundados en 1986. Pero, ¿ya sabían algo de cómo ser topo? No, para nada. Se aprende por internet. Bueno, no teníamos ni internet en esa época, así, en casa. Y entonces, ¿cómo le hicieron? ¿Aprendieron sobre la marcha? Claro, fue toda una ayuda ciudadana realmente. Ahí nos juntamos, como en este sismo que acaba de pasar, también hubo muy buena voluntad. Pero, ¿y ahora ya se preparan? ¿Ya tienen cursos? Claro. Cada año hay invitación para formar parte del grupo. Sí tenemos varias generaciones. Ok. ¿Y se intercambian conocimientos con otros países? Claro, sí. Fíjate que nosotros, tenemos cursos internos y externos. Nosotros nos vamos actualizando cada vez que se tenga la necesidad. ¿Cómo entraste tú, por ejemplo, a Topos? ¿Quién te invitó? Pues yo vi la necesidad que existía, Fernanda, en la ciudad y la falta de apoyo en este aspecto. Entonces, pues sí, me concienticé y quise aportar parte de mis conocimientos. ¿Usted qué conocimiento tenía? Bueno, yo era estudiante de Derecho y poco a poco fui precisamente acercándome a los compañeros y tomando mis cursos con ellos directamente para poder participar. Esto se parece a un curso de espeleología y les voy a contar por qué. De repente algunas personas se molestaron porque en el pasado sismo tuvieron que cerrar la entrada a cuanta gente llegaba, porque es cierto que muchos en la angustia y en la frustración decían, yo me aviento, ¿no? Y tuvimos un caso en uno de los edificios colapsados de un caballero que llegó y parecía que iba hasta con bota y todo. Se metió y apareció hasta un día después, cuando lo fueron a buscar, porque en su vida lo había hecho, no tenía la menor idea, pero era muy bien intencionado. Nada más que recuerden que de buenas intenciones está empedrado el caminito al infierno. Es decir,
hay que preguntarle pues a los que saben, juntarnos, ¿no? Intercambiar conocimiento. Por eso les decía yo a ustedes, ¿ya hay de alguna manera preparación? Sí, claro, mira, nosotros para ser rescatistas son 3 años. Ay, no más, 3 años para ser rescatista, que no es lo mismo que técnico en urgencias médicas. ¿Ustedes en qué otras situaciones pueden intervenir? Por ejemplo, atrapados en autos, o cada uno tiene su especialidad. Sí hay especialidades. Ahí está la cosa. Nosotros no realmente no vamos a romper un auto. Claro, pero sí inundaciones, deslaves, todo lo que ocasiona la naturaleza en realidad. Sí, y así como hay buzos, ¿no? Y hay quien hace rapel, por eso es de mucho respeto, no son enchiladas. Claro que no. Oiga, y uno pensaría que tienen que ser además muy chiquitos. ¿Esto es cierto o es puro cotorreo? No, necesitamos de todas las alturas, de todas las fuerzas. De todas las fuerzas. Por ejemplo, ¿ha sentido usted temor, compañero? Siempre, Fernanda. Siempre se tiene el temor. El temor no lo abandonamos. Pero por un lado también eso los hace estar alertas, definitivamente, ¿no? El hecho de no tener temor, bueno, te hace perder la visibilidad, te hace perder ese panorama. Siempre tienes que ir con temor porque ese te va a alertar, definitivamente. ¿Alguna regla que tengan siempre presente ustedes como topos? Que cuando entran, ¿qué? O sea... Bueno, en primer lugar, nunca vamos solos, siempre entramos en pareja. Ojo, definitivamente. Obvio, nomás les digo, pues sí. Y después, bueno, pues ya ponemos en práctica los conocimientos que hemos adquirido. ¿Cómo no se desorientan, perdón? En la oscuridad, en el polvo, el ruido que entra de afuera. ¿Cómo le hacen para saber por dónde entraron? ¿Van tirando un cabo, una línea? Dependiendo del caso, pero hay una forma de esas, otras que vas tocando la pared del lado derecho, puro derecho. Para saber cuando no hay nada de luz y que no tienes lámpara. Claro. Sí hay. Oigan, pero y luego se pueden encontrar a alguien y no nomás es de jalarlo. No. Que se reporta o que a lo mejor está atrapada la persona. Claro, primero lo inspeccionas y reportas por radio. Si está mal, el doctor de afuera nos puede indicar qué ir haciendo. O sea, van recibiendo instrucciones. ¿Te ha tocado a ti atender a alguien todavía con vida? No, Fernanda, desgraciadamente todavía no. Nos ha tocado, por desgracia, sacar casi puro cadáver. Fíjense que es impactante el respeto con el que se conducían los compañeros japoneses, ¿no? ¿Recuerdan? Porque uno dice, bueno, la persona ya falleció como sea. No, le guardaban silencio y es todo un respeto, porque bueno, además sus familiares quieren saber dónde quedó, ¿no? Eso es muy impactante. Sí. Nos tocó colaborar en la extracción de los 5 cadáveres de los chicos que perdieron la vida en el TEC de Monterrey, mi compañero Mario y servidor. Entonces, pues sí, existe un protocolo, desde luego un respeto para extraer el cadáver, entregárselo a los familiares y desde luego todos los procedimientos legales que hay que llevar a cabo. Oigan, ¿y pueden ustedes ir apuntalando por dentro? Porque luego las réplicas de los temblores hacen que caiga más el edificio. Sí, hay un curso que se llama apeo. ¿Apeo? Apeo. Acuérdense, los apeos, ¿no? Entonces, van como apuntalando. Es apeo y apuntalamiento. Ojo, ajá. Y sí vas reforzando. Sí, no, imagínate, quedas atrapado, pero... Y es diferente en una estructura ya colapsada a un espacio confinado. ¿Cómo un espacio confinado? Un espacio confinado es muy pequeño que también puedes ir apuntalando. No, sí, es todo un asunto. ¿Alguien que quiera prepararse, estudiar para esto, cada cuándo, dónde se pueden remitir? Mira, cada año sale una convocatoria y se acepta al personal y se va haciendo algunas pruebas y en el año pues entran, por decir, 100 y se quedan 8 o 10 en total. ¿Qué es lo que hace que no se queden más? La mera verdad. El tiempo. Es que hay que dedicar. Y el dinero. Esa es la cosa. Alguien a lo mejor no se quiere inscribir, pero quiere aportar para el equipo y todo. ¿También dirigiéndose a esa página? También, sí. Por lo regular hay personas que nos quieren ayudar. Pedimos en especie o que se deposite a la cuenta. Muy bien. ¿Otra vez la página? No me la sé. Ay, la página, maestro. www.topos.mx. Ahí está. Es que hay varias organizaciones. Oigan, ahorita voy contigo, Sandra, pero hace rato que estabas leyendo unas llamadas, veíamos imágenes del Popocatépetl. A ver,
¿Qué tanta consideración tenemos que tener con este o algún otro volcán en el país? Ya que hasta, perdón, pero un canal norteamericano de divulgación científica lo catalogó como uno de los más peligrosos en el mundo actualmente. A ver, ¿qué hacemos con Don Goyo? ¿Sí, no? ¿O qué tanto es tantito? Maestro, ¿tenemos ahí ya algo al respecto? Y también partiendo de la experiencia de lo que acaba de suceder también en otros países. Sí, desde el 21 de diciembre de 1994 el Popocatépetl entró en actividad. Esa mañana amaneció la ciudad de Puebla cubierta de Atlisco y desde entonces se considera que este volcán ha estado en una actividad eruptiva. Es un volcán importante, es un volcán muy grande, tiene 5.400 metros de altura y cuando definimos un radio de 110 kilómetros alrededor de este volcán, nos encontramos que vivimos entre 25 y 27 millones de mexicanos y mexicanas. Esto lo hace un volcán muy poderoso y potencialmente riesgoso por la cantidad de personas que vivimos. Está repartido entre 3 estados. La mitad oriental corresponde a Puebla y la otra mitad está dividida entre el Estado de México y el de Morelos. Pero la Ciudad de México y Tlaxcala también están a una distancia cercana de este volcán. Ha tenido erupciones importantes. Hace 14,000 años este volcán depositó sobre la Ciudad de México aproximadamente 10 centímetros de material conocido como tefra, no solo cenizas, sino fragmentos más grandes. Algo ni siquiera tan grande, una capa de este tamaño de medio centímetro de ceniza sobre toda la ciudad pondría en una situación muy complicada. Entonces necesitamos conocer, no hay que acercarse al volcán, hay un radio de exclusión de 12 kilómetros alrededor del volcán, pero las cenizas, y como bien lo dice el nombre en náhuatl hoy, que es el día en donde estamos viendo la diversidad indígena, quiere decir Popocatépetl, montaña que humea. Esta es la característica normal de este volcán. México es un país también volcánicamente activo. Claro. Nada más por mencionar un dato, dentro de los límites de la Ciudad de México hay 140 volcanes. Entre ellos está el Chitle, muchos volcanes. Necesitamos también conocer qué hacen y otra vez la parte de la prevención, ¿no? ¿Qué tenemos que preparar? ¿En dónde podemos ubicarnos? ¿En dónde nos podemos establecer o construir? No, ¿y qué tiempo tenemos para responder? Así como nos dicen, ¿no? Que cuando suena la alarma, pues que los 40 segundos, pero también qué se hace en un caso de un volcán, porque, perdón, pero pues ahí sí muchos lo desconocemos y como que lo dejamos de ladito, ¿no? Ahorita nos cuenta Protección Civil también, pues qué hacer al respecto y si tenemos ahí algún tipo de aplicación específica. Vamos a tener que ir a una pausita y regresamos ya prácticamente con las conclusiones y con muchas de sus opiniones. Recomendaciones para la temporada de lluvias. Evita transitar en zonas inundadas porque el agua puede arrastrar incluso vehículos. No camines en zonas inundadas porque puede haber cables de energía eléctrica bajo el agua. Evita cruzar ríos, arroyos y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua. No cruces puentes si el agua pasa por encima de ellos. Reporta las coladeras que estén tapadas y manténlas limpias. Coloca costales rellenos de arena para evitar que el agua entre a tu casa. Retira los objetos de tu casa que puedan ser arrastrados por el agua. Si habitas en laderas o barrancas y se pronostican lluvias intensas, elabora un plan de evacuación y con la ayuda de Protección Civil, identifica los lugares seguros y considera las siguientes recomendaciones. Si observas grietas, hundimientos, inclinación de árboles o flujos de agua en laderas, informa a Protección Civil de tu localidad. Si habitas en una ladera y escuchas ruido, sal de inmediato. Informa a tus familiares y vecinos y ubícate en un lugar seguro. Puede tratarse de un deslizamiento. Identificar las señales de inestabilidad de laderas puede ayudar a salvar vidas y pertenencias. Diariamente nos toca tomar decisiones con respecto a nuestra salud, la familia, la pareja y todo lo que nos rodea. Para ello, Diálogos en Confianza te orienta. El lunes, el Dr. José Bandera te informará sobre el síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que ataca los nervios provocando debilidad y hormigueo en las extremidades.
conoce cómo se diagnostica y cuál es su tratamiento. El martes, Cristina Jauregui nos hablará sobre los niños y los adolescentes trans. La Organización Mundial de la Salud ha dejado claro que la transexualidad no es una enfermedad mental. Por lo tanto, revisemos qué nos corresponde hacer desde la familia. El miércoles, mejora tu estado de ánimo con Marisa Escribano. No son las cosas que suceden las que nos hacen sentir mejor o peor. Es la interpretación que hacemos sobre los sucesos. ¿No lo crees? El jueves, nuestro tema será ¿qué es la legítima defensa? En México, cuando las mujeres son agredidas y se defienden en legítima defensa, tienen dos opciones: ser víctimas de feminicidio o terminar en prisión. ¿Qué se necesita para que las mujeres que se defienden de sus agresores obtengan justicia? Acompaña a Fernanda Tapia. El viernes discutiremos acerca de un tema lleno de mitos: el autoerotismo, que al no reconocerse como una fuente de autoconocimiento y de posibilidades eróticas, se vive con culpa y vergüenza. Carmen Muñoz te espera. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales. ¿Qué hacer en caso de un huracán? Durante un huracán, sigue las instrucciones de las autoridades. Si vives en un edificio muy alto, se debe realizar un plan de emergencia para evacuar lo más pronto posible. Los sótanos y los túneles son una buena opción. Si vives cerca de un río, es mejor que te instales en otro lugar más seguro. Mantén desconectado el gas, la luz y el agua hasta asegurarte de que no haya fugas ni peligro de un posible cortocircuito. Ten a la mano una reserva de agua potable. Más y más recomendaciones. Oigan, pero quiero platicar ahora con Juan Manuel, que estuvo presente en Guatemala hace unos, ¿cuántas semanas será? Ya prácticamente un mes. Un mes, en lo del volcán. Así es. Cuéntenos, Juan Manuel, ¿qué hicieron por allá con nuestros hermanos y vecinos? Pues básicamente después del terremoto del año pasado en México, se genera el proyecto Tecnoayuda, el cual involucra a varias partes participantes, entre ellas jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico Álvaro Obregón, los cuales empezaron a generar, junto con muchas otras personas, tecnología para podernos ayudar a nosotros los rescatistas a hacer mejor nuestro trabajo. Enlazando, informando. Así es. ¿Y qué pasó? Bueno, de ahí procedimos a llevar un chaleco especial diseñado por ellos, donde nos facilitaba las labores a nosotros al ser... rescatistas. Así es. A ver, pero ¿cómo qué tienen? ¿Acá atrás? Trae una pila la cual recarga unas luces que se activan cuando precisamente escasea la misma. Ok. Nos deja las manos libres. Y esta libres. pila está en una bolsa hermética. ¿Para qué? Pues para que no se vaya a mojar. Los implementos del ambiente no sean objeto de falla. Pero y ahora, tenemos algo muy tienen? importante. Tenemos en la parte frontal un dispositivo con internet de todas las cosas, el cual nos permitía tener enlaces desde Guatemala a México. ¿Cómo crees? Sí, lo activábamos y sabían en México dónde estábamos. Perfecto. ¿Los podían rastrear? Nos podrían rastrear, pero si nosotros teníamos algún inconveniente o alguna condición de riesgo propia, al apretar un botón de pánico, que es este rojo, de entrada, la luz blanca se tornaba roja y nuestros compañeros sabían que estábamos o teníamos algún problema. Pero además se activaba una alarma, una alerta vía internet a México, lo cual decía que alguno de nosotros estaba mal. ¿Esto de aquí son tiritas de luz? Luz, así es. Esto, al momento de que falla la luz o no tenemos luz y tenemos que... Bueno, aquí desgraciadamente hay mucha luz. Claro, habría que... Cuando falta la luz es cuando se activa. Oye, y acá veo que tienes un cable... Bueno, hasta parece que vas a buscar tesoro, compañero, Pues, pero ¿qué más tesoro que la vida? Cuéntanos. Así es. Este es un aparato interfase
que se conecta a un monitor detector de CO2. Cuando algún edificio se colapsa, el ser humano obviamente tiene intercambio. Este intercambio no nada más es de oxígeno, sino también de CO2. ¿Qué dicen? Respiramos el aire que contiene muchas cosas, entre ellas oxígeno, no puro oxígeno, pero arrojamos CO2. Así es. Por eso, aunque estemos inconscientes, si aún hay vida, hay CO2, aunque sea en poca cantidad. Así es, entonces. Y dicen que esto es lo que percibían los perritos, por ejemplo. Se monitorea con este transductor y al momento de recibir una concentración anormal, nosotros podíamos ubicar el espacio y poder concentrar nuestras actividades en ese punto. Porque quiere decir que muy probablemente hay alguien vivo. Así es, puede estar dormido, puede estar inconsciente o puede estar consciente. Eso no tiene nada que ver. ¿Les tocó rescatar a personas todavía con vida o muy difícilmente? No, desafortunadamente no. El impacto fue impresionante. Nos comentaban que había familias de 15 y 12 personas, las cuales sobrevivían 1 o 2 personas. La gente llegaba al Hospital San Juan de Dios prácticamente con los pies y los brazos amputados ya. Sí, para ser amputados. Porque la gente lo que alcanzaba a sacar era a muy poca gente. Hijo, qué impresionante. A ver, ahora otra cosa. ¿Cómo se preparan para eso, Juan Manuel? Porque mucha técnica, mucha tecnología, mucha preparación, ejercicio, disciplina, pero y acá y acá. ¿Cómo le hace uno para poder seguir adelante y por el que sigue? Mucha gente cree y piensa que nosotros los rescatistas pues no sentimos, y es todo lo contrario. Yo creo que porque sentimos más que el resto de la gente, o un poquito más, tratamos de sobrellevar y de romper esa barrera para poder ayudar. Entendemos que mucha gente tiene miedo, mucha gente le da pavor, pero necesita ver y existir gente que rompa este paradigma para poder ayudar y sumarse. No somos muchos, podemos decir que en México y en todo el mundo no hay mucha gente que realmente se dedica a esto, porque si fuera así, las cosas serían diferentes. Pero aún así nos pega mucho. Yo puedo hablar por todos mis compañeros, creo que lo que más nos pega son los niños. Sí. Lo que te iba a decir, cómo no soltarse a llorar ahí descontroladamente, ¿no? El hecho de que los pequeños no tienen la dimensión del riesgo, del peligro, y a veces solitos se entregan a él, por falta de cuidado por parte de los adultos y de enseñanza y de prevención. Las abuelas, muy atinadamente, sin saber de protección civil, pues decían que más vale prevenir que lamentar, y esa es la base fundamental de la protección civil. Te decían que no a todo, pues para no errarle, pero más vale. Mi querido Juan Manuel, muchas gracias. Adelante, Sandra, que hay muchísimos comentarios. Pues, y sobre todo, muchas felicitaciones por la labor de todos nuestros invitados y de los rescatistas. Elo Cortés, aquí en Facebook, dice, qué buena labor, felicidades. Odette Hernández, un reconocimiento y agradecimiento a todos los rescatistas. Gonzalo de la Peña dice, ojalá logremos realizar más programas como este que se repliquen en todo el país, tropicalizando las condiciones de cada región o comunidad. También muchos saludos, algunas dudas ya muy específicas sobre qué hacer. Se preguntaba hace rato qué hacer en las escuelas, de qué manera los papás pueden participar, o hay alguna como guía que permita que tú vayas como papá a hacer una inspección en las instalaciones donde estudian tus hijos. Si nos ayudan a responder esa. Y del Twitter también muchas felicitaciones y preguntas ya específicas de cada una de las regiones, que yo creo que ustedes con las herramientas en línea nos pueden ayudar a darlas. Más adelante las vamos a poner también en nuestras redes, pero para que la gente ya de alguna región en particular que busque algún manual lo pueda encontrar, ¿no? Porque son muy, muy distintas cada una de las regiones de nuestra República Mexicana. Híjole, uno llora para que le reciban al niño en la escuela, ¿no? Faltan plazas y todavía, ¿qué hago? ¿Me llevo aquí al joven o me busco un DRO y recorremos la escuela? ¿Qué podemos exigir nosotros los de a pie? Pues mira, por ejemplo, en CONAPRED publicamos en marzo de este año unos lineamientos sobre cómo incorporar la perspectiva de no discriminación en caso de sismos, y ahí incorporamos las 3 fases, ¿no? Prevención, atención durante algún desastre y la reconstrucción.
Claro. Ahí vienen tanto lineamientos generales como ya recomendaciones específicas. Y en el para prevenir, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Pues es desde recabar información de todos los grupos sociales, identificar en dónde, por ejemplo, se concentran más niños, niñas, dónde hay concentraciones. ¿Y en qué circunstancia está, por ejemplo, la escuela? Pues sí se vale entrar y preguntar, ¿no? Exacto. Adelante. Nosotros diseñamos un sensor en donde se pone en las entradas de los edificios para identificar en tiempo real cuánta gente entra y cuánta gente sale, para que en un momento de evacuación sepamos en tiempo real cuánta gente todavía hay en el edificio, si son niños, si son mujeres, si son hombres. Y que no nos quede la duda de ¿salieron todos? ¿No salieron? Claro. Es como llevar el registro en el avión, se subieron tantos. Oye, eso es interesantísimo. Sí, es como una caja negra de avión. Pero es rescatable, o sea, ¿eso a dónde manda la información? Es como la caja negra, se rescata y en tiempo real, si uno lo piensa en una ciudad, podríamos saber el estado real de toda la ciudad, saber cuánta gente está atrapada y a dónde llevar. Pero necesitamos inversión, o sea, tenemos el prototipo, pero hay que instalarlo a todos los edificios. No, pues está viendo que no sé qué estado, quién, Oaxaca, o que era el que debía no sé cuántos meses de la alerta, algo que podamos hacer real nosotros, de a pie, ahorita. Aparte de que estamos pasando la charola para que alguien invierta en la tecnología, por favor. Bueno, se ha invertido también en tecnología, en sistemas de alerta temprana. Muy bien se decía del volcán. Los volcanes en México están muy bien monitoreados. De acuerdo. Y es un proceso donde hay muchos científicos involucrados. Tenemos el sistema de alerta para ciclones tropicales. Que bueno, ahí sí hemos logrado un avance maravilloso de poder llevar a refugios y todo a las personas y ya no ha habido tantos decesos. Adelante. Sí, también como ciudadano, como población en general, es importante que escaneemos todos nuestros documentos importantes, títulos, las escrituras de la casa, y que incluso el gobierno también tenga eso digitalizado. Ahora que fue el programa de reconstrucción, cuando la gente iba a reportar que su vivienda se cayó, lo primero que le pedían era, sí, enséñame las escrituras, enséñame que tú eres el dueño. No, y pues, oye, se quedó en la vivienda. Antes guardaban una copia en casa de la tía o de la hermana, pues digo, por si acaso, ¿no? Ahorita la nube es la solución. Bueno, si no tienen acceso a este asunto del internet y dése una vueltecita con sus papeles importantes. Hay lugares donde le hacen este trabajo, lo escanean, le pueden entregar una pieza así chiquita de tecnología para guardarla o para decirle, póngamelo a ver en dónde. Pero sí hay que pedir ayuda. Acordémonos que hay lugares donde ni luz tenemos, ¿verdad? Pero oye, Fer, y otra llamada que se quedó pendiente era sobre la empatía, que debíamos tener todos empatía. Y ahí queríamos comentar también, para que conozcamos a nuestros compañeros, sus capacidades, si viven con alguna discapacidad, en algún momento de emergencia, ¿cómo los podemos ayudar? Oye, o si requieren, son personas diabéticas o adultos requieren de mayores, otro tipo de apoyo, hablaban de los Justo niños. En los lineamientos que tenemos en CONAPRED y además en nuestras redes sociales hay muchos materiales, infografías y etcétera, que la gente puede consultar para incorporar en sus previsiones propias. Dinos 1, 2 o 3 así para que nos demos cuenta de qué estamos hablando. Por ejemplo, cómo te acercas a una persona con discapacidad para ayudarle en caso de una emergencia sin vulnerar su autonomía. Nada de que lo agarras, lo cargas y ahora no. Exacto. Cómo comunicar información de forma entendible para niños y niñas, qué tipo de previsiones tomar, por ejemplo, cuando diseñamos albergues para una situación de desastre, que sean accesibles, que haya zonas seguras para mujeres, cómo prevenir todo ese tipo de especificidades, cómo atender a mujeres embarazadas. Todo ese tipo de realidades. Ahí lo podemos leer. La página es la de en el CONAPRED está en conapred.org.mx y en las redes sociales que son @CONAPRED. Realmente hay todas las desgracias naturales y todos estos fenómenos avisan, o la mera verdad es que un día se va a despertar Don Goyo y no nos va a decir ni agua va. ¿Y qué tanto tiempo vamos a tener realmente pues para agarrar esa mochila de supervivencia y preguntarle a la abuela, te ayudo, recoger al perro? O sea, o sí de veras pues tenemos que estar enfrentándonos a que hay mucha incertidumbre. Algunos fenómenos dan oportunidad ahora con la tecnología. Por ejemplo, los fenómenos hidrometeorológicos, los huracanes que se forman y con 2 o 3 días se puede predecir la ruta que van a seguir. Claro. Pero en otros, como los sismos, no.
pero sabemos, o sea, el sismo quisiéramos que nos lo dijeran con exactitud, día, hora y demás, eso no se puede. Pues así como el simulacro, ¿no? Para estar listo. Pero entonces sabemos que vivimos en un país sísmicamente activo y ahí otra vez regresa la prevención. El conocer cada uno de estos fenómenos, cómo nos afectan dependiendo del lugar en el que vivimos dentro de este gran país, dentro de la misma Ciudad de México, si vivimos en un edificio, en una casa, todo eso es la parte preventiva. Necesitamos sentarnos y reflexionarlo. Yo celebro el que podemos ver en diferentes disciplinas como gobierno, como autoridades, como gente innovadora, el que estemos pensando en esto. Y también la gente, no es solo una acción de los gobiernos en sus 3 niveles, sino es una acción conjunta la que ha puesto a México como ejemplo en algunos de estos aspectos. Y yo creo que debemos de trabajar, no es solo responsabilidad del gobierno, sino de trabajar todos juntos. Estos sistemas innovadores, el cómo utilizarlos, el cómo beneficiarlos, pero todo a final de cuentas es la parte de prevención. Si le vamos abonando todos los días en entender, ahora estamos en época de lluvias, debemos de planear desde las rutas que seguir. Si nos dicen que en la tarde va a caer un aguacero impresionante, decido qué ruta seguir, igual tomo una ruta alterna para mi casa, me llevo botas, me llevo paraguas. ¿Qué es más recomendable? Veo que se está inundando, ¿me quedo en el coche o bajo? No. Porque aquí también hemos visto que hay una coladera destapada y te succiona. O sea, ¿y cuál es la indicación, perdón? Bueno, se han desarrollado tecnologías nuevas. Iztapalapa ha innovado mucho en eso, tiene un sistema que permite informar hasta 1 hora antes de que caiga una tormenta severa. Se instalaron radares meteorológicos por parte de la ciudad, un radar en el Cerro de la Estrella. También hay que estar atentos a las notificaciones, es que es eso, y la verdad no todos tienen acceso o no están ahí abocados, ¿no? Y esa información sirve para que podamos adelantarnos. No tiene sentido pensar en salir del auto cuando ya se inundó. Lo que tiene sentido es no llegar ahí. No llegar a ese punto. Sí. Y eso es la prevención. Qué fuerte. Oigan, pues ahí hay mucha tarea que hacer, mucha información que consultar. ¿Y qué cree? Pues aprovechenla para platicarla en familia, en oficina y tomar sus providencias. Muchas gracias.